Tenemos un invitado desde muy, muy lejos, ya nos diré exactamente dónde se encuentra, pero tiene que ver con este libro que se llama Pablo y Matilde en la patria del racismo. ¿De quién hablo? Del maestro doctor José Goñi. José Goñi, gracias por este enlace. Encantado, encantado con el tema. Un gusto poder conversar contigo. No, el gusto es nuestro y más a pretexto de este monstruo de escritor y de poeta Pablo Neruda. A ver si te acuerdas, doctor, ¿cuál fue tu primer contacto que tuviste literariamente hablando con el maestro Pablo Neruda? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo soy nerudiano desde muy joven, por lo menos de la época del liceo, ¿m? De la enseñanza media, em, en que obviamente me enamoré de la poesía de Pablo, que era muy fácil enamorarse de ella por su calidad, por su fuerza, y en particular de los poemas de amor de Pablo en esa etapa, y poder contrastar las dos miradas que tenía poéticas que Pablo tenía respecto al amor, el amor juvenil, idealista, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y después la otra forma del amor, la otra mirada del amor, que es el amor ya maduro, que justamente se expresa muy bien en este libro que yo trabajé, que se llama Los versos del capitán, que tiene una historia fantástica que vamos a conversar sobre ella. Fíjate que cuando nos llegó este libro del Fondo de Cultura Económica, que afortunadamente todavía en Chile me imagino que es un buen sello editorial, y se Así es. titula Pablo y Matilde en la patria del racismo. Vaya, ¿en qué momento tú decidiste que tenías que escribir este libro entre la realidad y la realidad de la ficción que bien mencionas? ¿En qué momento decidiste hacerlo, José Goñi? Mira, la verdad es que ese libro nació como un subproducto de una investigación que yo hice para conmemorar y celebrar el 50 aniversario de la primera edición de los versos del Capitán. La primera edición de este libro había sido anónima, se había publicado en Italia, en Nápoles, en julio de 1952, que es la época en que Pablo Neruda sale al exilio por la persecución política que había en Chile respecto a los comunistas, y Pablo era senador del Partido Comunista. Había ingresado al Partido Comunista hacía muy poco, en realidad. Pero igualmente tuvo que salir, primero vivir en la clandestinidad, algo más de un año, que fue un año extraordinariamente fecundo en la obra de Neruda, porque gran parte de su obra, probablemente más importante, que es Canto General, lo escribió justamente en ese periodo de clandestinidad. Antes ya había escrito algunos poemas y después en Europa y en México termina escribiendo los últimos, y, eh, y ahí fue, eh, así compuso, digamos, Canto General, que está muy ligado a México, que podemos también profundizar esa parte. Entonces, Pablo, en esos momentos de exilio, estaba casado con una artista argentina muy famosa, eh, pintora y incluso benefactora, era de una familia muy, muy rica argentina, eh, y al mismo tiempo, los poetas son muy pícaros, él tenía un amante. Y esta amante, para buena mirada de ética de la historia, termina siendo su tercera esposa, digamos, ¿no? Que es Matilde Urrutia. Entonces ellos, entre el año 49 y 52, viven una relación amorosa clandestina en distintas partes de Europa, y justamente a fines de 51, en diciembre de 51, deciden encontrarse en Italia, y se encuentran en Roma primero, y después Pablo no tenía mal gusto para vivir, se quiere ir a vivir a Nápoles y a Capri. Y con sus contactos culturales y políticos consigue una preciosa casa que yo tuve la fortuna de poder visitar en Capri, que se lo presta, y es otra parte interesante de la anécdota, el hombre más rico de Capri en ese momento, un tipo de una gran fortuna,
y que era dueño de medio Capri. Me contaron, no sé cuánto de leyenda hay, que además era algo profascista. Había sido alcalde nominado por el fascismo en la época del fascismo, ahí en Capri. Pero era un tipo esencialmente amante de la cultura. Él era un tipo muy culto, además, un escritor, investigador, etcétera. Y, eh, y sus amigos, tenía amigos comunistas, el señor Cherio, que eran amigos comunes con Neruda, y uno de ellos es lo que es que facilita el contacto, y finalmente este señor lo acepta y Pablo se va a vivir allí a Capri. Y se la pasó Entonces, muy mal en Capri. imagínate, sufría de una manera terrible. Y él era en ese momento perseguido político, porque el gobierno de Chile de todas maneras quería lograr la extradición a Chile. Y el gobierno italiano no quería tampoco tenerlo en Italia. De hecho, lo expulsó de Italia en enero, eh, con orden formal, etcétera, por actividad política, pero la reacción del mundo cultural italiano en ese momento fue tan fuerte que impidió esa expulsión y fue prácticamente rescatado por la gente en su pasada por Roma, en que iba camino al norte porque lo iban a expulsar por tren. Un gran error de la policía en ese momento, era expulsado por avión y probablemente hubiera podido hacerlo, pero entonces todos esos elementos conformaron una historia en torno a este libro extraordinariamente interesante, porque en esa época Pablo andaba escribiendo en todas partes poemas a su amada, a Matilde Urrutia, hasta que finalmente, más o menos en abril del año 52, da por concluido el material y decide entregarle todo el material a Matilde y no publicar el libro. Que lo publicarían después, que no quería herir a su señora, porque obviamente se iban a dar cuenta del estilo, en fin. Pero finalmente, entre Matilde, la amante entonces, su tercera esposa posteriormente, los amigos italianos y el propio ego de Pablo deciden hacer una publicación, pero anónima. Y en solo 30 y tantos ejemplares, eh, que además son nominativos los ejemplares de la primera edición, y cada ejemplar estaba bajo el nombre de alguno de sus amigos que le ayudó a financiar. Hay 44 ejemplares que se editaron en ese momento, en una imprenta en Nápoles, la arte tipográfica se llamaba, y, eh, y se cuenta, cosa que no me consta, que se sacaron algunos ejemplares sin nombre. Eh, Se hablaba de que eran entre 44 y 50 los ejemplares que se habían impreso de este libro. Entonces era una joya bibliográfica, imagínate con toda la historia que hay en torno a esto, y además la escasez de libros física, que obviamente armaron toda una leyenda en torno a este libro. Y yo llego como embajador de Chile a Italia, el año 2000, eh, me pregunto qué puedo hacer que sea interesante culturalmente para eh, impulsar y mostrar las relaciones culturales entre Chile e Italia. Me acuerdo que esta reflexión la hago en un café cerca de la residencia, ahí en el centro de Roma, en el Roma histórico, y tenía en mi mano el suplemento cultural de esa semana, de ese domingo, solo para Roma, del diario La República, y el suplemento era un librito como de 100 páginas, solo los acontecimientos culturales de esa semana. Entonces yo, con esto en la mano, un poco dramáticamente, to be or not to be, me preguntaba, ¿qué uno puede hacer en Roma, en Italia, en el plano cultural, que se pueda destacar? Si hay tanta oferta, tanta actividad. Bueno, y en algún momento, como decimos por acá, se me cayó la chaucha.
Me acordé de la historia de los versos del Capitán. Me acordé que esa primera edición anónima se había editado justamente en Italia, en Nápoles. Y dije, aquí está. Con esto vamos a celebrar los 50 años de la primera edición y vamos a hacer una presentación, dije yo, de este libro, eh, cosa que Pablo nunca hizo, porque lo sacó anónimo, clandestino. Entonces empecé primero a buscar un ejemplar. Yo nunca había visto un ejemplar de este libro en ninguna parte. Sabía que existían. Empecé a buscar un ejemplar para verlo y pedirlo prestado, porque yo quería hacer una edición exactamente igual. No una edición eh, de los facsímiles, sino una edición hecha completa, para lo cual tenía que ubicar la imprenta en Nápoles, tratar de que, esperar de que tuviera las máquinas de la época y hacer toda una investigación en torno a él. Bueno, fueron encajando cada pieza. Encontré un libro, el primer libro que vi original, justamente en Capri, en un archivo que tenía el señor Cherio, este señor Terry Cachón, que lo había recibido. Al lado de la placita de Capri está justamente este centro eh, de archivo histórico-cultural. Tuvieron la gentileza de prestarme un libro, el ejemplar que tenían, y con este ejemplar en la mano ubiqué a la imprenta en Nápoles. Eh, por fortuna en ese momento todavía existía, ya ahora dejó de existir ya, pero en ese momento existía, y parto allí y llego a la puerta de esta imprenta en el interior, como quien dijera, en el Nápoles profundo, en el Quartieri Spagnoli, y no había nada, pero yo sabía que estaba ahí, y estaba al interior de un edificio en que había que tirar un hilito, una cuerda, para que sonara allá adentro una campanita. Y lo hago, y aparece un señor, un obrero de la imprenta, me presento, imagínate qué raro un señor, un obrero de la imprenta que aparezca un señor de camisa y corbata y traje y le dice, oiga, yo soy el embajador de Chile y quiero hablar con los dueños de esta imprenta. Me miró con unos ojos cuadrados que no entendía nada. Pero fue al interior, le dijo a los dueños que estaban ahí, afortunadamente, y estos salen muy curiosos a recibirme. Y para gran fortuna mía y de la humanidad, diría yo, las dos personas que me reciben eran hijos del dueño de la imprenta en la época de Pablo Neruda. Y este señor, este imprentero de la época, que era muy famoso también, ahí me enteré de su vida, se había hecho muy amigo de Neruda. Porque Neruda era estos personajes que le gustaba hacer todas las cosas bien materialmente. Entonces se metía en los detalles, en los papeles, en las liniotipias. Entonces visitó muchos lugares e incluso mirando la lista de los suscriptores originales de la primera edición, el padre de estos dos amigos terminó siendo también inoportuno. Y el padre había sido también uno de los suscriptores. Bueno, le explico a estos dos amigos, Rossi, de apellido Rossi, y se enganchan con el proyecto. Digo, mire, yo quiero que hagamos en esta imprenta de ustedes una edición exactamente igual a la que se hizo 50 años atrás. Y vamos a hacer una presentación acá en Nápoles que nunca hizo Neruda, la presentación del libro. Quedaron fascinados, absolutamente fascinados, y se pusieron a investigar. Me pidieron el libro, buscaron el papel que tenía tanto de las tapas como en las hojas, eh, buscaron papel exactamente igual, pero además hicieron el trabajo de buscar, ellos ya se habían modernizado, por cierto, estaban con computadores trabajando, pero con gran visión habían mantenido las linotipias anteriores, que estaban ahí como un museo incrustado en la tecnología moderna. Habían dos computadores y había una linotipia, dos computadores, una linotipia, una escena muy bonita. Y ubican no solo la liniotipa que se lo habían hecho, sino que además los tipos, porque cada
ahí aprendí que en esa época cada lineotipia y cada set de tipos tenía sus propias características. ¿No? Qué sé yo, de repente la N quedaba más suelta que las otras letras y quedaba por lo tanto más débil, o había una I que se había inclinado en algún golpe, y esto se repetía en todos los libros. Entonces buscaron exactamente eh, en qué máquinas se había hecho y con qué tipos se había hecho. Así que mientras esto ocurría en la producción, yo empecé a ubicar a los amigos de Neruda, uno por uno, siguiendo la historia de Neruda y siguiendo el listado de suscriptores. De los 44 suscriptores que tiene el libro, en ese momento habían 7 italianos vivos. Los busqué uno por uno, desde el extremo norte hasta Sicilia, y los fui a saludar, fui a conversar con ellos, a explicarles el proyecto, a preguntarles su relación con Neruda, etcétera, etcétera. Con 6 de ellos pude conversar, el séptimo estaba muy grave, no pude hacerlo y murió de hecho en esos días o poco después. Y también se corrió entre ellos, entre los familiares de los que estaban fallecidos, lo que yo estaba haciendo. Y pude entonces ampliar y conversar con muchísima gente que lo conoció directamente o que supo mucho a través de sus padres. Entonces, con esto armamos todo un, un programa para tener el libro y invité a todos estos amigos de Neruda a que nos reuniéramos en Nápoles en julio del 2002. Y allí, con la ayuda de la alcaldía de Nápoles y el gobierno regional de la campaña, me hicieron un apoyo enorme en un lugar espectacular que es un palazzo que está allí en el centro en la playa, en Islote, ahí en Nápoles. Hicimos la presentación de este libro y el libro lo presentaron los amigos de Neruda, que contaron anécdotas de la época, cómo se relacionaban con Neruda, etc. Bueno, ahí me di cuenta, un año después te digo, soy bastante lento, que tenía un material extraordinariamente interesante que iba más allá de lo que habíamos hecho, que era recuperar la memoria histórica en torno a este libro. Y con ese material dije, algo tengo que hacer. Y al comienzo no sabía lo que iba a hacer. Y en algún momento, nuevamente, se me ilumina la ampolleta y digo, esto es un material para una novela en que pueda contar de Neruda, de su amor, de los poemas de sus amigos italianos. Y así eh, surgió la idea de escribir esta novela. Y esta novela que vas entremezclando entre la historia, incluso historia digamos, de lo que se vivía en Europa o en específico en Italia, lo vas mezclando con los poemas, lo vas mezclando con la vida de Neruda y lo vas mezclando un poquito con la ficción, que yo me imagino que ha de ser muy poca, porque los datos que das aquí son muy interesantes. Neruda, en esos momentos, mejor dicho, de todo lo que tú encontraste en Italia estando como embajador, ¿qué fue lo que más te sorprendió de información que encontraste sobre Neruda? Hay muchas cosas sorprendentes, ¿eh? Eh, porque Neruda se relacionó con... Neruda parece que nació Neruda, ¿eh? Antes que se llamara Neruda incluso, porque siempre logró entrar en esferas culturales la más importante donde estuviera. Él estuvo en España antes de la Guerra Civil y mucho antes ya había conocido a García Lorca. Allí conoció a Miguel Hernández. Entraba y caía parado, como decimos acá, donde fuera. Y en Italia fue exactamente lo mismo. Mira, si uno revisa la lista de los suscriptores italianos, te voy a mencionar solo algunos que veo acá en el listado. Hay gente como Elsa Morante. Imaginémonos Elsa Morante en el año 51-52, que estamos hablando de esa época. Hay gente como Giulio Einaudi, de la famosa editorial posteriormente. Hay gente como Luchino Visconti, el director de cine, ni más ni menos. Está Palmiro Togliatti,
que era el jefe del Partido Comunista Italiano en aquel momento. Está Salvatore Quasimodo, que fue premio Nobel de Literatura. Esto está ocurriendo en el año 51, 52. Él fue premio Nobel unos 4 años después de literatura. Y fue el primer traductor, además, mira el lujo de este Pablo. El primer traductor al italiano que Pablo Neruda tuvo de su poema fue Quasimodo, que además no hablaba español, me contaban, lo cual ha sido un traductor muy, muy particular. Estaba Carlos Levi. Mira, Carlos Levi saliendo de los campos de concentración y escritor ya consagrado. O sea, el tipo de gente que este señor se encontraba, nuestro poeta Pablo, era lo top. Y estaban todos ahí. Y todos lo acompañaban. Además, lo malcriaban. ¿Eh? Le daban siempre lo mejor. ¿Eh? Lo invitaban a todas partes. Este señor no perdió un día de su vida aburrido. No, 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 no. Lo pasó muy bien. Y entre los amigos, y el más joven, por lo que averigüé en ese momento, era un señor que se llama Giorgio Napolitano. Don Giorgio Napolitano, en ese momento era un joven comunista, eh, que también se hizo amigo de los grupos nerudianos, amigo de Neruda. Posteriormente fue ni más ni menos presidente de Italia. Ni más ni Sí, menos. 2 veces fue elegido presidente. No completó los 2 periodos porque estaba enfermo el segundo periodo. Pero fue presidente de Italia. O sea, fíjate. ese era el nivel de la gente con que Neruda se relacionaba. Entonces estaba lleno de sorpresas. Qué sé yo, Guttuso, probablemente el pintor italiano más importante de la segunda mitad del siglo XX. Era este mismo grupo. Eran íntimos. Yo no conocía a Guttuso, sino que a su hijo. eh, Estuve en los talleres de Guttuso ahí en el centro de Roma, ahí frente al frente del Coliseo, ni más ni menos vivía este Guttuso, y tenía un taller en No un piso, más. y esto lo mantenía su hijo, y todavía quedaban cosas de la época de su amistad con Neruda. De hecho, me Interesante. regaló un dibujo absolutamente desconocido, eh, que yo tengo acá conmigo, un dibujo dedicado a la muerte de Pablo Neruda, hecho por Renato Guttuso. Bueno, entonces, todo era sorprendente en torno a Neruda, todo lo que hacía. Además, era un tipo muy, eh, muy gracioso y además, como diríamos en Chile, también un poquito patudo, porque había momentos en que siempre le gustaron los libros antiguos, buscaba primeras ediciones, y no cualquier edición, la Ujú. primera edición de la comedia, qué sé yo, en fin. Eh, y muchas veces decía que no tenía dinero y le pedía a los amigos que se lo regalaran. ¿No? Probablemente en algunos casos era cierto y en otros no, no era cierto, pero el hecho es que nadie le negaba nada a este niñito malcriado. Platícale, platícale, José Goñi, a propósito de este libro, Pablo y Matilde en la patria del racismo, para que se le antoje leerlo a la gente que nos ve y nos escucha. Platícales lo que vivió Neruda para encontrarse con Matilde allá en Italia. Un poquito, platícanos. Mira, la historia de amor de los dos es extraordinariamente, eh, yo diría hermosa, eh, incluso y compleja por lo clandestino. Te recuerdo que él estaba casado con esta pintora argentina, la Hormiguita, muy famosa. Ella vivió mucho, mucho más que Neruda después, murió hace unos 15 años solamente, y murió acá en Santiago, Santiago de Chile. Y, y con Matilde se habían conocido alguna tarde de verano en Santiago. Habían tenido un encuentro no casual, pero de ocasión, digamos, ¿m? En el marco de una fiesta, en fin, al aire libre. Y no se vieron más. Neruda sale en enero del 49 por una aventura que él cuenta en su discurso cuando recibe el premio Nobel en Estocolmo. El discurso de Estocolmo cuenta la travesía que él hace para arrancar desde Chile por el sur, por la cordillera a Argentina, y de Argentina después se va
a Europa, ya con pasaportes falsos que le prestaban sus amigos, eh, haciendo vida de exilio y de perseguido. Se va a Europa, en Europa se encuentra con Picasso, con toda la gente, los intelectuales de la época, es muy bien recibido, y se va a México en el año 49 y allí se enferma. Eh, y Matilde, que andaba por su propia historia, ella era cantante en algunos shows musicales, se entera de esto y lo ubica y lo va a ver. Y Matilde se pone a disposición de la hormiguita, de su esposa y de él para ayudar con este señor enfermo, que, te reitero, era bastante mal enseñado, entonces había que hacerle muchas cosas. Y allí se reinicia este amor clandestino, o se inicia, mejor dicho, el amor clandestino entre Pablo y Matilde. Eh, Después Pablo se mejora, regresa a Europa y se lleva a Matilde. Y allí también hay numerosas historias de cómo todo este mundo básicamente comunista de su entorno de la época. Imaginémonos, estamos en el año 50, 51, 52, Guerra Fría en su máxima exposición, con el estalinismo dominando fuertemente en todas las esferas del mundo comunista. Y estos duros comunistas estalinistas estuvieron siempre dispuestos a cuidar esta relación clandestina entre Pablo y su amante. Siempre se la ingeniaban para que si Pablo tenía que ir a Belgrado o a Polonia, en fin, alguna reunión de escritores de la época, generalmente en el Movimiento por la Paz, que era muy activo en esas circunstancias de la Guerra Fría, nuestro Pablo, siempre se las ingeniaban para que apareciera Matilde, a veces como acompañando a algunos de sus amigos para disimular su presencia, o de otra manera, o como artista invitada, que iba a cantar en alguna reunión de escritores, en fin. Entonces, y eso dura un par de años. De hecho, ellos se citan a fines de diciembre del 51 en Roma, se encuentran allí y viven juntos en Italia, básicamente en Capri, hasta mediados del 52, que es el momento en que Pablo recibe la autorización para regresar a vivir a Chile. Terminaba su exilio y comienza a regresar. Y después se reencuentran nuevamente en Chile, haciendo vida de amantes, un par de años pues, hasta que se separa Pablo de su esposa, y Delia del Carril, hormiguita, y se casa con Matilde. Y recién, fíjate, en la primera edición anónima de Los versos del capitán, la historia que cuento yo acá en esta novela, que había salido en julio del 52, recién en 1962 viene Pablo a reconocer públicamente la autoría de esos poemas, que al decir de los especialistas y de los amigos de Neruda, era obvio que el autor de esos poemas era Pablo Neruda, por el estilo, por la forma, por los contenidos. O sea, yo creo que Pablo no engañó a nadie, ni siquiera a su esposa del momento, salvo engañarse a él mismo con una edición anónima. Ahora, Así, este autor tan importante que es Pablo Neruda, tú que eres, lo has dicho, nerudiano y que conoces muy bien la vida de Pablo Neruda, ¿en qué nivel estaría o cómo lo pondrías en toda América y a nivel mundial en la lengua española a Pablo Neruda? mira, hay algunos críticos españoles que seguramente también un poco exagerados, han dicho que hay dos grandes poetas en lengua española que son Quevedo y Neruda. Yo no sé si es tanto, no conozco tanto la literatura en idioma español, castellano como le llamábamos antes, como para afirmarlo, pero sin duda que Neruda es uno de los grandes escritores y particularmente un tremendo poeta en nuestro idioma, que se ha difundido en todo el mundo.
no hay parte del mundo en que no se haya traducido toda su obra, por lo menos parte de su obra. Nosotros tenemos otra gran escritora, que es nuestra Gabriela Mistral, que también tuvo una gran historia con México, tremenda historia, eh, y que recibió el premio Nobel mucho antes que Neruda, en el año 45, y que incluso entre ellos se conocieron. Incluso Mistral tuvo una influencia muy positiva en un joven Neruda que era un estudiante en Temuco en ese momento. Neruda ha tenido sus 14, 15 años cuando Mistral era directora del Liceo de Niñas en Temuco. Entonces hubo también una relación muy larga entre ellos y que me llevó también a estudiar a Mistral, mi segunda novela justamente sobre Gabriela Mistral, que acaba de salir esta novela acá en Chile hace poco. Eh, y la relación entre ellos era muy intensa. Pero si yo veo eh, cuál de los dos es más difundido en el mundo, es más conocido, sin duda que lo es Neruda, sin duda. Eh, Fueron épocas distintas, por supuesto. El año 45 las comunicaciones eran bastante más débiles y la difusión de la poesía era bastante menor que lo que fue posteriormente. Sin duda, cuando Neruda recibió el Nobel fue el 71, en un marco internacional bastante favorable, diría yo, a la difusión de su obra. Eh, claro, estábamos también muy fuertemente en la Guerra Fría, también, pero había también un movimiento de izquierda en general y un movimiento comunista muy fuerte en ese momento. La mitad de Europa estaba gobernada por partidos comunistas, la revolución china estaba muy fuerte, eh, muy pobre todavía, no como hoy día, en fin, había un mundo y un prestigio hacia esa idea muy fuerte que sin duda también ayudaban a difundir la obra de Neruda. Pero no cabe duda que por una u otra razón, políticas o literarias o ambas, o históricas también, Neruda tiene es más conocido, tiene más fuerza a nivel internacional, siendo Gabriela una tremenda escritora también, sin ninguna duda. Sí, no, Pablo Neruda es ya un ícono de Chile y sobre todo de la literatura española pues, a nivel mundial. Podríamos pasarnos horas y horas hablando con José Goñi y José, gracias por este enlace sobre este libro que además detallas muy bien estos momentos importantes de la vida de Pablo Neruda en Italia. Eres muy detallista, nos introduces totalmente en estos momentos tan difíciles que vivió Pablo Neruda. Si a la gente le interesa primero conocer más de tu trabajo como escritor, ¿tendrás alguna red social, alguna vía de contacto, José? Mira, yo soy bastante a la antigua. ¿Eh? Eh, sí, la editorial me abrió un, eh, un Instagram que yo uso muy poco, ¿no? Pero que es José Goñi el nombre nomás, simplemente. A través de él pueden llegar. Me pueden escribir ahí de vez en cuando con bastante poca frecuencia. Yo veo lo que hay ahí y nos podemos contactar de esa manera. Y será un gusto poder hacerlo con los amigos mexicanos, por supuesto. Eh, y que, entre otras cosas, fui también embajador un periodo en Sí, México, sí, lo años atrás. sé. Sí. Y bueno, Fíjate que acá en México podrán no conocer poetas mexicanos, ¿eh? Aquí en México. Pero a Pablo Neruda, desde la secundaria hasta la universidad, ubican perfectamente a Pablo Neruda. Eso es sí. un orgullo. José Goñi, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto nuevamente contigo para platicar todavía de otros temas, ya en específico de tu trabajo literario, pero hoy platicamos de este libro que se llama Pablo y Matilde en la patria del racismo. José Goñi, muchas gracias por este enlace. Muchas gracias, Cuauhtémoc Miranda. Me encanta.